Viendo este video que justamente tocaba el tema de la utilización de las pantallas, de cómo hoy en día estamos pegados a nuestros aparatos telefónicos, a lo tecnológico, y que lleva a este tipo de situaciones a veces un poco crítico el video, mostrando una realidad que es parte de la realidad actual que existe. El vivir en redes sociales se está desarrollando de esta forma que sabemos que lo muestra de una perspectiva extrema, pero que no se escapa para nada de lo que ocurre en la realidad. Y estamos junto a la doctora Carmen Gloria Betancourt, médico psiquiatra, magíster en drogodependencias y salud mental, para conversar. Lo habíamos dejado pendiente también la semana pasada porque habían quedado ahí algunos temas que podíamos abordar en mayor detalle, así que la invitación estaba hecha. Estamos aquí para conversar en esta jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, muchas gracias por el interés en el tema y por invitarme nuevamente. En promedio, niños, adultos, 6 horas de utilización de pantallas diarias. O sea, 6 horas del día. Es bastante, imagínense, 6 horas utilizando pantallas, tanto en adultos como en niños. ¿Qué significa que hoy en día tengamos un promedio de utilización de pantallas de 6 horas? Y eso sin considerar las horas que se utilizan las pantallas para trabajar también. Claro. Estamos pensando probablemente en esas 6 Ocio. horas en ocio. Bueno, significa un poco lo que tristemente vemos en el video, que de alguna manera empezamos a dejar de conectarnos entre nosotros, empezamos a dejar de pensar y mirarnos a nosotros mismos, porque hay un aparato que nos saca de la realidad, por decir así, del día a día, y que nos impide por momentos, y mientras más tiempo es, más momentos nos impide hacerlo, el conectarnos con el mundo real, con las sensaciones reales que vivimos, con las cosas que en verdad podrían ser urgentes para cada uno de nosotros, desde nuestro organismo, desde nuestras sensaciones físicas hasta nuestras sensaciones emocionales, y nos rompe y nos corta la comunicación real con el entorno. Tanto es así que el video es bien dramático, ¿eh? Sí, yo creo que muy dramático, porque toda esa gente termina en un precipicio, ¿no? Al cual no se da cuenta que cae porque está desconectado. Cuando más conectados parece que estamos más desconectados. Sí, la conexión con el mundo digital nos genera un corte con nuestra conexión con el mundo físico, con el mundo que nos rodea. Y ese corte a veces puede ser dramático, puede ser tan drástico como lo que veíamos en el video, con respecto a muchos temas. Y eso es parte también de lo que está ocurriendo en esta realidad. No nos damos cuenta de que quizás tampoco estamos siendo conscientes de que, nosotros tenemos un problema, y dos, también ese problema se lo podemos traspasando a las nuevas generaciones, como también en parte lo mostraba este video. La generación touch. La generación touch. Que tristemente nacen en verdad con acceso a las pantallas, y eso es responsabilidad nuestra, los adultos. Lo esbozaba la semana pasada un poco en la conversación. Somos los adultos quienes le entregamos estos aparatos a los niños, quienes no les ponemos límites, y quienes de alguna manera, o para quienes de alguna manera es mucho más fácil tenerlo frente a una pantalla. Antes era solo frente a un televisor, hoy día frente a una tablet, un iPad, qué sé yo, después un iPhone, etcétera, que les hace a los chicos desde muy temprano tener tremendas descargas dopaminérgicas en su cerebro, una estimulación muy rápida, porque eso es lo que hacen estas pantallas, además de una súper nefasta exposición a luz del espectro azul que tienen estas pantallas, desde muy temprano, muy cerca también de sus ojos, y que hace que altere de alguna manera también en los niños y en los adultos, por supuesto, también, la ritmicidad circadiana de nuestro organismo. La ritmicidad circadiana es el ciclo que muchas de nuestras funciones biológicas siguen. Hay distintos ritmos biológicos en el cuerpo. El ritmo circadiano es uno de ellos, y el ciclo sueño-vigilia sigue un ritmo circadiano, que es cada 24 horas. Eso significa circadiano, circa, alrededor de, diano, día. Entonces, esta exposición a la luz desde tan temprano, además de generar una serie de otras cosas y trastornos psiquiátricos también en la vida adolescente y adulta, y en la infancia también, genera esta alteración de los ritmos, que trae consecuencias somáticas también, no solo psiquiátricas. Y con respecto a eso, al tema del sueño, no sé, por ejemplo, vamos a antaño. Un niño no podía dormir sin su mamadera. Hoy no, es que tengo que tomarme la mamadera, si no, no sé qué. Todavía yo creo que algunos, claro, todavía, no solo antaño. Todavía algunos. Pero ahora se suma no solo la mamadera, ahora se suma no se puede dormir si no ve un video, por ejemplo. Y ahí hay un tema, porque yo también lo he puesto en práctica. Le dejo la invitación a usted. Para quedarme dormido,
evito ver videos, evito tener el estímulo del celular. Y si no, lo que hago es que, por ejemplo, ahora la luz baja, si es que estamos muy activos mentalmente para no poder bajar, teléfono bajo, un documental con el volumen al mínimo para poder ahí a recién empezar a descansar, después apagar el celular y quedarse dormido. Pero evito tener que ver una pantalla para poder dormir. Y eso me ha ayudado mucho a poder conciliar el sueño, descansar harto. Y tener un descanso más reparador, porque no es solo quedarse dormido, sino lograr tener un sueño profundo, reparador. Pues el sueño no solo tiene que tener una hora de llegada que está determinada y que debiera ser ojalá todos los días más o menos parecida, ¿ya? Y que tiene que ser además en la noche o cerca de la noche. Claro. Uno a propósito del sueño, uno duerme, en el fondo los seres humanos estamos hechos para dormir de noche. Entonces no da lo mismo dormir de día que dormir de noche, etcétera. Entonces hay una hora que es nocturna en la que el ser humano nos quedamos dormidos, que ojalá sea siempre la misma. Entonces el sueño tiene que tener una cierta regularidad en el tiempo de quedarse acostado o de dormirse, pero también una profundidad y una continuidad. Son como las tres características esenciales para que sea reparador. Y el usar pantallas hasta muy tarde en la noche no solo puede hacer que se retrase la hora de llegar al sueño, es decir, que tenga un insomnio de conciliación, sino también puede hacer que a pesar de que me quede dormida al tiro, mi sueño sea menos profundo y menos reparador en el tiempo. Y eso a la larga va generando también una serie de trastornos en la ritmicidad circadiana del soma o del cuerpo, pero también trastornos psiquiátricos. Y por eso es que los psiquiatras también deberíamos saber de esto, ¿no? Porque genera cuadros ansiosos, empieza a desarrollarse trastornos del ánimo, de los cuales no nos damos cuenta hasta que ya no estamos muy metidos en el problema. Y a veces es bastante tarde para consultar, aunque nunca es tarde para pedir ayuda, pero... ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, se tiene una dependencia a la utilización o ya el cerebro va asociando, no sé, por ejemplo, descansar o dormir a ver un video, a ver un capítulo, claro, antes de dormir? ¿Qué pasa cuando ya esa asociación se transforma en si yo no lo veo no duermo? Si yo no hago esto, me cuesta conciliar el sueño, entonces no voy a poder dormir hasta que lo haga. Es como cualquier tipo de adicción. Si uno empieza a tener, todavía no está clasificado como tal en las categorías diagnósticas internacionales, el tema de que exista la adicción a pantallas o adicción a internet, pero sí cada vez más las clasificaciones se acercan a diagnosticar esto como trastorno por uso de pantalla. Y cuando se genera eso, como cualquier trastorno por consumo de sustancias, trastorno por juego o apuestas, etcétera, en que cuesta mucho lograr no solo la deshabituación, porque cuando hay un trastorno por uso de una sustancia o por uso de pantallas, estamos hablando que no es solo como la cosa mecánica o la dependencia física, como dice la gente, sino que hay toda una serie de conductas que uno tiene durante el día que lo llevan a eso. Por lo tanto, cambiar eso implica palabras mayores, implica poder dejarlo, mirarnos a nosotros mismos cómo llegamos a eso y empezar a cambiar estilos de vida. Y eso se hace difícil. Entonces, eso es lo que de alguna manera sucede si empezamos a habituarnos a eso. Evidentemente va a generar más ansiedad si no lo tenemos, etcétera. Y ahí toda la seguida de trastornos, hasta trastornos del ánimo, por dejar de usar pantalla. Y en general, por ejemplo, sabemos que hoy en día también los aparatos tecnológicos están siendo utilizados como calmantes. No solo niños, nosotros también. Nosotros no podemos decir, sí, no, nosotros le traspasamos el teléfono al hijo, a la hija, para que se distraiga y esté tranquilo, pero nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros también hacemos lo mismo y nosotros también ocupamos nuestro celular de repente cuando estamos con un cuadro ansioso, cuando queremos distraernos, irnos de la realidad, ocupamos nuestro celular para exactamente lo mismo. O sea, el niño o la niña es más evidente porque son niños, tienden a estar más revolucionados, tienden a ser más... demostrarlo más físicamente, demostrarlo más con hiperactividad, pero si uno lo pone dentro de un estándar, un esquema, ocurre lo mismo en los adultos. Entonces, ¿cómo nosotros también comenzamos a notar estos patrones y podemos también empezar a actuar para poder cambiarlos? Bueno, en el caso de los niños, por ejemplo, se empieza a notar evidentemente por el uso de la pantalla, pero también porque se empiezan a tornar mucho más irascibles o irritables cuando no tienen acceso a ella.
Alguien decía, un colega, justamente en el curso de NEPSAN, decían, lleven a un niño hoy día a un campo donde no tenga internet, acceso a internet, y fíjense todo lo que hacen, cómo se empiezan a poner de mal humor, les cuesta socializar a veces entre ellos, buscan, decía mi colega, se suben al cerro más alto que puedan para ver si por ahí hay alguna señal que les agarre para poder conectarse nuevamente. Entonces se nota porque se empiezan a notar, los niños en particular, más irascibles cuando no tienen la conexión a internet o no le pasan el aparato. Se nota también, y eso hay que poner mucho ojo, los papás, las mamás, los cuidadores y los profesores también, en que empiezan a bajar su capacidad de poner atención a otras cosas, bajan su rendimiento también académico muchas veces. Y sobre todo se empiezan a poner menos comunicativos y más aislados. Y en los adultos es parecido. Pero lo vemos más en una baja en el rendimiento laboral, en un desgano o apatía por otras cosas, como cualquier adicción. Alguien que solo disfruta tomando y embriagándose o fumando pito, ya después no le place de la misma manera el conversar con un amigo si no es con pito. Claro. ¿Se entiende? No le place de la misma manera incluso lo que come o el ir a jugar básquetbol como lo hacía antes, y deja y empieza a abandonar otras actividades. Entonces así lo vamos notando, en que el niño que antes era más activo en ciertas cosas empezó a abandonar actividades. El gran problema que yo creo que tenemos hoy es que los niños como que nacen, por eso dije la generación touch, nacen con esto. Y los seres humanos no nacemos con pantalla, o sea, somos otros seres humanos que le incorporamos eso a los niños. Claro. Pero como desde tan temprano lo usan, es muy difícil que los chicos aprendan desde temprano a disfrutar con otras cosas. Claro, y es parte también de lo que habíamos hablado el otro día, conectando también con la conversación previa. Sí. Es parte de una cultura, o sea, hoy en día sí. Si los niños están desconectados de redes sociales, están desconectados de su grupo, sí. por ende también son aislados físicamente sí. por el resto sí. de sus compañeros, compañeras, amigos, amigas. Claro, y la pandemia contribuyó poco, o sea, contribuyó poco a la salud mental y contribuyó mucho al empeoramiento de este problema, que es en el fondo que en esa época no quedaba de otra. El que no tenía internet, muchos niños en zonas rurales se quedaban sin la posibilidad de tener clases, claro. porque no tenían acceso a internet, era un gran tema también para el Ministerio de Educación eso, y desde ahí nos fuimos quedando. En la misma Universidad de Concepción muchas clases son o están grabadas y hay que meterse a la plataforma online, entonces como que definitivamente estamos cada vez más obligados a usar pantalla. Ahora, si es en el contexto laboral o educativo, tiene que ser limitado, tiene que ser una herramienta de apoyo y no la principal, y además tiene que ser ojalá solo en esos contextos y cuando sea requerido en algún contexto como antes, que era la llamada telefónica, en un contexto social. El tema es que hoy día, y creo que lo mencionábamos la semana pasada, parece que si alguien le manda a uno un WhatsApp y uno no lo ve o no lo responde hasta 2 o 3 días después, es como, hoy no me pescaste. En mi caso, por ejemplo, para mí es imposible ver todos los WhatsApp que me llegan en el día. Le digo a la gente, bueno, me pueden mandar un correo, también me pueden escribir algunos profesionales, qué sé yo, alumnos de repente, pero no siempre se alcanza. Entonces, por suerte, en mi caso yo lo informo de antes y creo que la gran mayoría de la gente lo entiende, que no es algo personal, pero nos está costando entender que la otra persona no está a mi disposición todo el tiempo. No sé si me entiende. Y uno se siente también con el deber de estar disponible para los otros todo el tiempo. Entonces, ¿en qué momento realmente podemos desconectarnos momentáneamente del entorno que puede ser laboral o lo que sea, y poder enfocarnos en nosotros, en cómo dormimos, en cómo nos alimentamos, en cómo respiramos? Claro. No somos conscientes de una serie de cosas que a lo mejor siempre hemos sido un poco inconscientes, pero que es bueno empezar a tomar más conciencia de aquello para hacerlo mejor. Sí, esa brecha entre el horario laboral ya prácticamente está un poco borrosa, porque al llegar a la casa, si ocurre algo, está el computador de la casa, está el teléfono, o bueno, en algún momento, recordarlo también, el computador se quedaba en el trabajo y yo llegaba a mi casa y nadie me llamaba, nadie me escribía, si me enviaban un correo porque alguien se quedó hasta tarde en otro lugar o alguna persona con la cual se está trabajando, al otro día lo abro y al otro día respondo, y hoy en día ya no es así, o sea, hoy en día hay... el correo está en el celular, el correo está en todas partes, el número de WhatsApp lo tiene gran parte de personas, somos parte de grupos de WhatsApp también, hay muchos grupos de WhatsApp. Ya, es que somos una sociedad sin límites, claro. ¿Se entiende? Y desde ahí es que en mi área, que es las adicciones, he notado un aumento importante de la prevalencia de distintos trastornos por uso tanto de sustancias como de pantalla, de apuestas y otras cosas. Porque yo siempre digo, las adicciones son enfermedades de los límites. No hemos aprendido a ponernos límite a nosotros mismos, tampoco le ponemos límite a los otros. O sea, si otro me quiere ofrecer pito y yo no quiero fumar, no soy capaz de decirle que no. Claro. Entonces, tenemos que aprender a ponernos límites, y creo que es un tremendo trabajo que tenemos como sociedad, es un gran y bonito desafío poder recuperar esos límites para retomar las estructuras
que nos ayudan a tener una mente más tranquila, más en paz, digamos. Más en calma, claro. Claro, es que cuando se nos desestructura la mente, todo se ve como agobiante, uno empieza a tener una serie de trastornos, la ansiedad flotante está en todas partes. Entonces, ¿cómo recuperamos esa estructura? Partiendo por poner límites. Y parte de lo que nosotros estamos conversando y también uno de los temas que habíamos dejado pendiente y que dijimos que lo íbamos a abordar era el trabajo que se hace de NEPSAM desde el programa de Neurociencia, Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción con estas líneas de investigación interdisciplinaria que abordan temas como estos. Lo mencionó también en parte de lo que habíamos conversado ahora, también lo mencionamos la semana pasada y queríamos conversar en torno a lo que desarrolla NEPSAM. Cuéntenos un poco también de la historia, cómo ha sido también el trabajo en estos últimos años. Bueno, este es un grupo que nace en el seno, ¿cierto?, de las facultades de ciencias biológicas, de medicina también, tratando de realizar investigación conjunta. Siempre decimos en la Universidad de Concepción, o decíamos antaño, que había como un océano en esta calle que está, ¿cierto?, Roosevelt, esa calle que separa la Facultad de Medicina de Ciencias Biológicas, por ejemplo, era como un océano, parece que no se podía cruzar. Entonces la idea de generar NEPSAM era, de alguna manera, generar vinculación entre las ciencias básicas, las ciencias aplicadas como la medicina, e involucrar a distintos agentes de la universidad en esto. Entonces ya no es solo la gente de estas facultades las que participa, sino son de múltiples espacios de la universidad con la idea de poder promover la investigación en el área, como decía yo la semana pasada, de la neurociencia, la psiquiatría y la salud mental. Existen distintas orientaciones en investigación, una de ellas es adicciones, distintas personas trabajando en eso, alumnos del doctorado de salud mental de nuestra Facultad de Medicina que también desarrollan investigaciones de esa materia y en otras áreas de la salud mental. Y en el área de adicciones, que es lo que nos convocó en el curso del mes pasado, que dicho sea de paso fue el mes en que se celebró el Día contra el tráfico, ¿cierto?, de drogas y el uso indebido de ellas, el 26 de junio. El doctor Felipe García organizó este curso con la idea de mostrar lo que se hacía. Ahora, no es que el grupo en general haga una sola investigación, sino que son distintos grupos de investigadores que hacen distintas investigaciones al alero de este grupo de la universidad. Y en el caso mío en particular, bueno, la línea que más he desarrollado ha sido la que tiene que ver con tratamiento. De hecho, tenemos un ensayo clínico que desarrollamos hace un tiempo atrás con un grupo en que también participó la Facultad de Química y Farmacia, en que también participó la Facultad de Estadística, en el fondo, la gente de Ciencias Físicas y Matemáticas de esa facultad, y por supuesto de Psiquiatría y Salud Mental en nuestra universidad. Y ahí hicimos un ensayo clínico, en fin, es bien complejo de contar, pero es un área interesante para mí porque yo trabajo en tratamiento. Entonces, saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Probamos algún medicamento sencillo en una población con pacientes con adicción a pasta base. Y bueno, estamos ahí tratando de publicar esos resultados, que es la parte más complicada. Qué entretenido, porque, claro, se ve el tema del análisis en cuanto a la matemática detrás, en cuanto obviamente a todo lo que aporta la estadística, que es para propio de la investigación. En lo químico, que nuestro cuerpo también tiene esos procesos químicos que van relacionados, lo habíamos mencionado anteriormente, algunas hormonas, que va también relacionado al tema de, por ejemplo, cómo funciona internamente nuestro cuerpo cuando ocurren ciertas cosas en particular, qué nos genera, qué hay en cambios en la química de nuestro cuerpo, lo que hemos estado mencionando también, entre otros temas también, o sea, es todo en conjunto y todo a la vez. ¿Cómo ha sido en lo personal el poder comenzar a trabajar en este tema en particular desde las múltiples miradas, en colaboración? Es muy interesante, un trabajo muy bonito, es difícil, pero es muy bonito porque por un lado yo siento que puedo mostrar en otras áreas del desarrollo de nuestra universidad la importancia de mirar estos temas. Yo veo pacientes, entonces a mí me llega persona a persona, digamos, y una persona tiene una familia detrás con una serie de complicaciones muy graves, entonces mostrarle a la gente que trabaja en farmacia, por ejemplo, mira, esto pasa afuera y no tenemos un tratamiento que sirva farmacológicamente, por ejemplo, veamos qué se puede hacer. Es súper desafiante el compromiso, además yo estoy súper contenta del compromiso de los equipos de investigación de la Universidad de Concepción, me siento súper orgullosa de ser parte de esta universidad porque
Me ha tocado, por ejemplo, tener que defender mis investigaciones a Santiago para conseguir los fondos, para que nos den las aprobaciones en el Instituto de Salud Pública. Y es un orgullo ver, por ejemplo, a la doctora Carolina Gómez cuando me acompañaba al Instituto de Salud Pública. Ella es súper matea, ordenada y todo, y era como todo lo que le pedían ahí ella lo tenía. Entonces, es muy bueno el trabajo interdisciplinario porque yo puedo mostrar lo que a mí me interesa con ellos, pero yo aprendo mucho también del método que ellos usan. Y bueno, es un gran desafío porque es difícil con enfermedades tan complejas como los trastornos mentales y más todavía las adicciones, poder probar que algo sirva, sobre todo cuando se trata de un fármaco, porque el tamaño de efecto, como decimos nosotros en la investigación, pues es muy pequeño. Es difícil, tendríamos que tener fármacos así, pero súper bacanes, como dicen los chicos, claro que. ¿Y cómo lograr un fármaco que pueda ser aprobado para investigación? Porque hacer investigación en humanos hoy día es difícil. Y al mismo tiempo que tenga un buen efecto sobre esto, pero que no genere muchos efectos colaterales en otras áreas, que sea específico. Claro. Eso es re complicado y la verdad es que nosotros en nuestro estudio tuvimos fondos solo para 4 semanas, con un fármaco muy sencillo, que tenía un tamaño de efecto pequeño, y no logramos mostrar diferencias contra placebo, pero el solo ejercicio que hicimos nos ayudó para aprender a mirar a los pacientes desde otra perspectiva y conocer de los pacientes con adicción a pasta base hartas características que sospechábamos algunas, pero no las habíamos documentado. ¿Y cómo en específico, cuáles son, por ejemplo, los procedimientos que ustedes realizan para poder obtener resultados, analizar resultados y poder comparar y llegar y decir, mira, esto es los resultados que obtuvimos, contrarrestamos de esta forma? ¿Cómo se realiza ese proceso? Bueno, uno tiene primero una hipótesis de trabajo, ¿cierto? Esto es lo que yo creo que el fármaco puede producir, y eso no se me ocurre a mí de la nada, es a través de haber estudiado mucho, con la evidencia, digamos, de investigaciones preclínicas y algunas investigaciones clínicas en otras áreas fuera del país generalmente, aunque en Chile, por ejemplo, también en la Universidad de Chile hay un equipo muy potente que trabaja en investigación preclínica con el fármaco que nosotros usamos, que fue la N-acetilcisteína. Y bueno, y además de esa hipótesis, ¿cierto? Uno tener ahora outcomes o variables que vamos a medir muy determinadas para saber, bueno, si tenemos que medir 2, 3 nomás, no muchas, claro, para ver cuál es, ojalá tener evidentemente un outcome principal. En el caso nuestro fue, ¿logran o no logran abstenerse, iniciar la abstinencia de pasta base estos pacientes con este medicamento? Y lo que vimos es que en realidad con ese medicamento no se logra iniciar la abstinencia. Pero sí lo que sospechamos, y sería interesante poder hacer una investigación más adelante, que complemente esto, se requieren fondos, se requiere tiempo, una serie de cosas, es que sí puede aparentemente ayudar a mantener la abstinencia en aquellas personas que ya llegan con algunos días de abstinencia al tratamiento. Ah, perfecto. Y bueno, es re complicado porque es que tener el trabajo en humanos, insisto, depende de muchas variables. En el caso de la investigación, si los pacientes no llegan porque llovió, porque no tenían pasaje para la micro, por una serie de cosas, uno no sabe al final si fue porque el fármaco no hizo efecto o porque se presentaron otras variables humanas, claro, que es distinto de la ratita de laboratorio que está ahí en el bioterio que tienen los investigadores y que la sacan para medir cosas. Aquí a los humanos no los podemos sacar como de una cajita y traerlos y medirles. Claro. Es diferente. Sí, es completamente distinta. Sí. Claro, porque hay, aparte de las diferentes variables que se suman, también son otros temas asociados. Por ejemplo, y algunos temas que son no cuantificables, que son de la vida de las personas, de por qué quizás están en un proceso de consumo y a lo mejor esa variable todavía está presente, Claro. la razón del por qué, y eso no se elimina con un fármaco, no, eso se elimina desde la interna de la persona, y ahí también va un poco, juega la conversación, el diálogo interno, el querer, el ser responsable, disciplinado para poder salir de esa situación. O sea, hay unos matices ahí que no controlan. Claro, que son variables sociales, psicológicas, claro, y por eso también lo que yo presenté en el curso de NEPSAM tuvo que ver con los desafíos de la patología dual, porque como les decía la semana pasada, la comorbilidad es más bien la regla que la excepción. Entonces tratamos una persona que tiene una adicción a pasta base, pero esa persona probablemente tiene comorbilidad con trastorno ansioso, insomnio, con trastorno de la personalidad u otras cosas que no vamos a poder abordar con un solo fármaco. Y ahí viene la razón por la que estoy sentada aquí con usted hoy día, y es que tenemos que trabajar en la prevención. O sea, los tratamientos y probar además tratamientos que funcionen son muy difíciles y costosos. Nosotros en nuestro centro, el que yo dirijo, y afuera de la Universidad de Concepción, digamos que es CEPIA, un centro de tratamiento de trastornos mentales complejos, trabajamos en rehabilitación y tenemos muy bonitos resultados, pero es un trabajo muy arduo, bien protocolizado y que es costoso. Entonces es difícil de acceder a él.
y es difícil mantenerse también. Entonces, por el costo también que pueda tener. Pero cuando se hace bien, se obtienen buenos resultados. Ahora, lo que quiero decir con esto es que las adicciones son tratables. ¿Ya? Eso va a empezar, que la gente que tenga una adicción o que tenga un familiar con adicción en casa sepa que esto es tratable. ¿Ya? Y que puede recurrir en el sistema público y privado a distintas instancias para pedir ayuda y que lo más importante es que no cesen en el intento, que perseveren en el proceso a pesar de todo. Pero antes que eso es súper relevante transmitirle a todos los papás en casa y a las personas, digamos a los jóvenes, a los estudiantes de la universidad, a los profesores, etcétera, que la prevención es la clave. Claro. Porque llegar a tener el cupo para que te atienda un especialista, luego mantener tu motivación, perseverar en el tiempo, tener los recursos para eso si es en lo privado y también en lo público, también tiene un costo eso. Es difícil. Entonces, bueno, el tratamiento es posible. Si alguien tiene adicción, por favor, vaya, busque ayuda y trátese. Porque se puede y la rehabilitación es posible. Sí, ¿ya? ahí el tema también, el mensaje es, como lo mencionaba, el tratamiento existe. Sí. Pero también nosotros tenemos que hacernos responsables de no normalizar la cultura de la adicción. O sea, exactamente, cuando yo ahí lo digo con todas sus letras, perdón si suena poco políticamente correcto, pero hay personas y personajes y personeros en general en nuestro país, actrices, senadores, políticos, etcétera, que han promovido y que siguen promoviendo, por ejemplo, el consumo de cannabis como una cosa, la plantita medicinal, claro, la cura para todos los males. Eso hace que la gente baje la percepción de riesgo y diga, ay, pero si todo el mundo fuma marihuana, ¿qué importa que fume marihuana mi hijo? No, el hijo no tiene que fumar, el hijo adolescente no tiene que fumar marihuana, no debiera fumar cigarrillo, no debiera beber alcohol antes de los 18 años. Claro. Entonces, la gente dice, ay, pero si igual lo va a hacer. Mi mensaje es, oiga, sí, un adolescente probablemente va a buscar diferenciarse, como todos los adolescentes de sus padres, tratando de transgredir ciertas normas. Pero no porque el adolescente lo haga, yo se lo voy a permitir. No sé si me explico. Sí. O sea, si mi hijo llega curado en la noche después de un carrete, cuando yo le dije que no podía tomar, obviamente tengo que hablar con él cuando no esté curado, cuando esté sobrio el otro día y decirle, oye, esto no está bien, ¿qué pasó? Trata de entender lo que pasó y también que vea que hay consecuencias. ¿Sabes que no podéis salir más? Así sea que haga berrinche y todo, y tratar de poner límites. Claro. Y bueno, si uno tiene esa conducta, los jóvenes van a intentar de tanto en tanto volver a transgredir la norma, pero van a tener una norma que transgredir, no sé si me explico. Claro. Si yo no le pongo normas ni límites, el chico va a correr el cerco hasta donde se le ocurra. Entonces hoy día, los adolescentes, ya no es solo la marihuana, porque la gente dijo, ay, si la marihuana es normal. Entonces hoy día los chicos, el desde es la marihuana y por supuesto el tusi está a la vuelta de la esquina y cualquier pasti, como le dicen ellos, o cualquier cosa que les ofrezcan, estampillas, hongos, lo que se les ocurra, lo van a seguir probando porque nadie les dice que no, o si les dicen que no, le dicen que no al tusi. Pero la marihuana no es tan mala. Claro. No, es de verdad todas las sustancias psicoactivas que conocemos como droga, que sobreestimulan esta área de recompensa en el cerebro, alcohol, tabaco, marihuana, etcétera, no son buenas. Y nuestros políticos, gente de la pantalla, ha tendido a normalizar eso, no le ponemos el nombre que tiene que tener, y entonces la gente cree que es normal. Y como es normal, no consultan a tiempo, llegan muy tarde, y bueno, el trabajo es más difícil. Sí, y ahí también tiene que ver con una cultura, como se mencionó, de disciplina interna. O sea, de repente es bueno hacer el ejercicio de decir no, un día no. Y es como también uno acostumbrar a sí mismo, a su propia mente, de que a veces uno tiene la decisión de decir no y punto, nada más. Claro, y así también se genera, uno rompe un poco ese ciclo de ya, sí, cada vez que voy a hacerlo hasta que se transforme en rutina, porque ya cuando se transforma en rutina pasa a ser parte de la vida, acompañamiento, después llega a ser adicción, entre tanta cosa que ocurre para poder también no llegar a ese punto, no llegar a ese punto ya de casi no retorno. Claro, probablemente tú hoy día puedes decirte que no, porque Claro. no creciste como veíamos al comienzo, como Sí. esos niños que crecen con la pantalla desde la cuna y tuviste tiempo para que tus neuronas se organizaran adecuadamente en el mundo real. Probablemente alguien te puso límites desde temprano Sí, y harto. aprendiste a estructurar tu mente en torno a eso y hoy día de adulto echas mano a eso para poder ponerte límites en la vida adulta. El problema es cuando no ocurre eso con los niños.
cuando los chicos crecen realmente sin límite y que todo lo que pidan está, de hecho hoy día todo lo que piden está al alcance del dedo. Y muchos chicos hoy día los videojuegos y todas estas cosas de pantalla tienen estas cajitas, estos box que les ofrecen premios también y terminan después comprando y utilizando hasta las tarjetas de crédito de sus papás para seguir obteniendo más premios y más cosas. Y todo ahí, no tienen que ni moverse al negocio de la esquina como lo hacíamos nosotros para comprarse un koyak en mi época, nada, todo está ahí, lo que además fomenta el sedentarismo, pero en relación a lo que hablamos hoy día, de alguna manera va desestructurando sus mentes, no les permite, no tienen límite, nadie se los pone, o si se los ponen tampoco los respetan y no hay consecuencias, y así cuando sean adultos no tendrán a qué echar mano como lo haces tú para decirse a sí mismos que no. Sí, sí, bueno, yo lo agradezco ahí también en mi casa, mi familia siempre fue bien estricta en eso, y cuando llegué también a la adultez, bueno, parte también lo que me pasó en mi vida, yo practiqué un deporte también Sí, de que alto también es muy rendimiento. bueno. Sí. Claro, hice alto rendimiento, entonces también había que ser disciplinado, porque si no era disciplinado venía otro que era mejor que tú y chao, fuiste. Y es así, o sea, los que tienen la disciplina y logran también llegar a ese nivel de disciplina están hoy en día brillando en lo más alto. Entonces también es parte del proceso interno de cada uno, pero también es una responsabilidad. O sea, yo tuve la fortuna y el privilegio de tener eso, de tenerlo. Ahora hay gente que no lo tiene, pero también nosotros podemos cambiarlo, nosotros podemos plantearlo de forma interna, escuchar también a veces estos consejos que se dan, a veces los ponemos en duda cuando vamos pasando los años. Mi mamá, la frase de la mamá, la frase típica de la mamá, oye, cuando seas grande te vayas a acordar de mí, y créame que es cierto, y el otro día estaba hablando con mi hermano, estaba de cumpleaños, y le dije, oye, mira, han pasado, yo ya tengo casi 10 años de diferencia con él, y le contaba algunas cosas, y le hablaba a propósito de su cumpleaños, y me decía, oye, me parecía a mi papá con tanto sermón, me decía, y yo le decía, oye, es que cuando pasen 10 años y tengáis mi edad, te vayas a dar cuenta, porque ya la adolescencia ya pasó hace 10 años, entonces tú vas a mirar para atrás y vas a decir, oh, mira cómo era cuando yo era adolescente. Y ahora con eso que tú dices, es súper importante también el actuar de los papás. Sí. Decir las cosas, hay que decirlas, no hay que dejar de decirlas. Ahora cada uno verá cómo las dice, más corto, más largo, menos, más sermoneado, eso es el estilo de cada uno. Pero sobre todo hacer las cosas. Lo que más marca que los chicos puedan tomar acciones que uno espera que tomen en sus vidas es que uno sea el ejemplo. Sí. Entonces, si yo soy la mamá o el papá y le estoy diciendo que no puede fumar pito porque esa cuestión de andar volado, pero yo me estoy curando con mis amigos todos los viernes en mi casa y mi hijo me ve curar, entonces, el cabro va a mirar y decir, claro, y a mí me prohibí esto y tú mira cómo estás, o sea, pareció andar con pito estar curado, pues. Entonces, ¿se entiende? Y si yo lo que tú le dices a tu hermano, probablemente sí va a hacer eco en él parte de lo que tú le dices porque ve tu ejemplo. Claro. Pero no sería lo mismo si tú estuvieras quizás en qué cuestión y lo sermoneas, sería bastante más inconsistente para él y mucho más difícil seguir. Entonces, el ejemplo es lo más importante y la conducta. Y la conducta implica que si le digo no puedes llegar curado, por ejemplo, y llega curado, tengo que tomar medidas. Oye, hablando de esto, el otro día estaba viendo una anécdota de un youtuber súper famoso, se llama Willy Rex, que él decía que él entró a estudiar, que tenía que hacer videos mientras estudiaba, que se quedaba hasta las 4 de la mañana, que tenía que rendir en la universidad, porque los papás le exigían rendir en la universidad y también rendir en su proyecto personal. En un momento dejó la universidad y los papás le dijeron, bueno, es tu opción, es tu alternativa, eres un adulto, si quieres hacerlo, hazlo, pero la consecuencia es que vas a dejar la universidad. Entonces, si no resulta, tienes que ver las consecuencias. Entonces él dijo, perfecto, si esa es la consecuencia, entonces yo voy a aplicar la disciplina y voy a hacer que esto funcione. Y ahora es papá y le tocó pensar y volver para atrás y decir, esto me llevó a mí a pensar que tengo que mantener este camino que yo ya recorrí. Tengo que mantenerlo así, porque ahora tengo que dar un ejemplo. Si yo quiero hablar con mi hija el día de mañana, tengo que yo decirle, mira, yo hice esto de esta forma, te invito a que lo hagas de la forma similar. Entonces, también eso. Ya para cerrar, le voy a dejar una pregunta que ojalá podamos responderla en una próxima conversación, porque se está haciendo una normativa legal, se está promoviendo una normativa legal que busca limitar las redes sociales en menores de 14 años.
lo estábamos viendo, está en Diario Concepción para que usted vaya a leer la nota y le dejamos la pregunta abierta para que la gente vaya, lea la nota, se interiorice acerca de esta normativa legal. Quizás tengamos actualización de aquí a cuando podamos conversar de nuevo, pero le dejamos la invitación desde ya para que podamos conversar en torno también al mundo público, como la política pública, que lo tocamos brevemente también en la conversación pasada, pero esto repercute también en cómo actúa la gente de acuerdo ya, lo mismo del límite, donde la sociedad ahora, el Estado, el Parlamento o quienes están a cargo de las leyes nos limitan. Y vamos a tener ejemplos, vamos a hablar también, por ejemplo, de lo que ocurre en otros países como en el mundo asiático, pero eso parte de una nueva conversación, así que la dejamos de invitada desde ya para que podamos abordar este tema, mientras estamos viendo también aquí el Instagram de Nepsamudec, le dejamos la invitación para que vaya a seguir y así poder estar atentos y atentas a lo que ocurre con estos procesos que estamos viendo ahí en pantalla, como por ejemplo estas charlas, estos cursos que se están haciendo y también las líneas investigativas que se están generando dentro de NEPSAM de la Universidad de Concepción. Doctora, agradecerle por su tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos separamos brevemente, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de nuestra edición de miércoles de Multiversos.